En la clase pasada estuvimos mirando cómo el Señor Jesucristo luchó en el Getsemaní con su humanidad, ¿cierto? Recordemos que es un hombre al 100%, pero que además de que es un hombre al 100%, tiene un discernimiento y un conocimiento de la misión que Dios le ha dado y de lo que va a pasar. El Señor Jesús, en su santidad, en su pureza, en su justicia, no ha vivido ni un solo instante de su vida separado de Dios. Aquella vida sin sentido y absurda que cada uno de nosotros conocemos cuando no conocíamos a Dios, cuando no teníamos acceso al trono de su gracia, cuando no podíamos llamarle Padre, cuando no entendíamos el significado de la oración, cuando no habíamos sido lavados por su sangre, cuando no teníamos comunión con Dios. Aquella vida absurda, aquella vida sin sentido y sobre todo aquella vida tan incierta, el Señor Jesús no la conocía, y es algo que tenemos que recalcar. Cuando Él está en el Getsemaní, Él sabe que se va a enfrentar al dolor, Él sabe que se va a enfrentar a la muerte, sabe que se va a enfrentar a un sufrimiento indecible. Él conoce en el Getsemaní todo lo que le va a tocar afrontar, pero quizás lo más duro es saber que el Padre se va a separar de él, porque el pecado de los hombres que él va a salvar va a caer sobre su cuerpo, y la ira de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios por esos pecados se va a derramar sobre él. Así que el Señor Jesús tiene una lucha a muerte con su humanidad, tiene una lucha a muerte con los temores normales que puede tener un ser humano cuando se enfrenta al peligro de la muerte, al peligro del dolor y al peligro del sufrimiento. Entonces, él ahí en el Getsemaní, yo pienso que el Getsemaní es el lugar de su victoria, porque en el Getsemaní él encontró la fuerza, encontró el valor, encontró la resolución de hacer la voluntad de Dios, encontró la paz, encontró aquella fortaleza que se requiere para callar cuando somos difamados, cuando somos ultrajados, cuando somos injustamente acusados, aquella capacidad de permanecer en una paz inalterable. Todo eso lo alcanzó el Señor Jesucristo en el Getsemaní. Y eso nos muestra la grandeza de la oración y de todo lo que Dios puede hacer por nosotros en un momento de angustia y en un momento de adversidad, cuando nosotros reconocemos que en su presencia hay poder para poder vencer esa adversidad. El Señor Jesucristo venció allí en el Getsemaní, y fortalecido con el poder que da estar en la presencia de Dios, se levantó para cumplir la comisión o cumplir con la misión que Dios le había entregado desde antes de la fundación del mundo. Y inmediatamente, cuando Él está listo, inmediatamente cuando Él se pone de pie, cuando Él le dice a los discípulos, ahora sí pueden dormir, ahora sí pueden descansar, ya no los voy a inquietar más, ya no les voy a pedir que oren, ya no les voy a pedir que estén despiertos, porque ya llegó el momento para el cual yo vine aquí a esta tierra. Entonces, vamos a leer acerca del arresto de Jesús, que es el acontecimiento siguiente. Entonces vamos a ver el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. Vamos a leer en Mateo 26, versículo 47. Mateo 26, leemos el versículo 47. Voy a colocar el video por acá. Bueno, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero
uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Así fue como terminó esa terrible noche en la que el Señor Jesús compartía con sus discípulos la cena de la Pascua y la vigilia posterior a la cena de la Pascua, que es la vigilia pascual, donde por ordenanza de Dios a través de Moisés se le ordenaba a todos los israelitas que guardaran como una conmemoración de la noche en que fueron libertados de la esclavitud de Egipto, porque Dios había velado esa noche sobre el campamento de Israel para que saliera hasta el último de los judíos de la esclavitud. Bueno, esa terrible noche termina con la entrega del Señor Jesucristo, pero a mano de uno de sus discípulos. En alguno de los evangelios, cuando comienza este momento, Jesús dice que esta es la hora de las tinieblas, es decir, es un momento en el plan soberano de Dios, donde Dios entrega a su Hijo. Y cuando decimos que el Padre entrega a su Hijo, estamos diciendo que Dios le entrega al reino de las tinieblas potestad sobre su Hijo, para hacer con su Hijo todo lo que ellos quisieron hacer. Y sí que el enemigo o el diablo supo hacer las cosas de la mejor manera. Le añadió al duro golpe de ser arrestado de una manera infame, de una manera ilícita, le añadió más dolor, haciendo que fuese precisamente uno de sus discípulos el que lo traicionara. La persecución en sí misma es mala, la persecución en sí misma es triste, es dolorosa, es una situación, el hecho de que lo fueran a arrestar, el hecho de que toda la nación y los principales religiosos de la época, conocedores de la Torá, fuesen los que decidieran que Jesucristo debía morir, ya eso era doloroso, pero que su arresto fuese a mano de uno de sus discípulos, o sea, que estuviese incluida una traición con un hombre al cual Jesús bendijo, al cual Jesús amó, al cual Jesús estuvo con él en todo el tiempo, dándole el mismo afecto, el mismo cariño, la misma ternura, la misma responsabilidad, la misma credibilidad que le dio a todos sus discípulos, a pesar de que sabía que él era un traidor y que finalmente lo traicionaría. La traición es supremamente dura y hace que el momento sea muchísimo más doloroso y muchísimo más difícil. Ahora llegó una turba, se llegó mucha gente, primero mucha gente con espadas, con palos, y vamos a ver que esta turba está compuesta de 3 grupos de personas. Personas, o sea, gente común y corriente que está armada con espadas y palos. Y dice que esas personas vienen de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea, que el Sanedrín judío, podemos decir que sobornó o compró a un grupo de personas del común para que fueran en una comitiva con palos, dice, con palos y con espadas, a prender al Señor Jesucristo. Además de eso, dice que hirieron a un siervo del sumo sacerdote, o sea que había también un grupo de personas que pertenecían o que trabajaban con el sumo sacerdote, pero también sabemos que había también una compañía de soldados romanos, o sea que en todo este complot que fue
planificado, pensado, y que recordemos que hubo otras ocasiones en las que el Sanedrín judío envió a prender al Señor Jesucristo, a arrestarlo, pero que las personas que ellos enviaron, al escuchar la sabiduría de Jesús, al escuchar por un momento las enseñanzas de Jesús, retrocedieron y nunca lo prendieron porque dijeron que jamás un hombre alguno había hablado como hablaba Jesús. O sea, que habían sucedido algunos eventos en los cuales ellos anteriormente ya habían intentado apresar a Jesús, pero no lo habían logrado, de tal manera que esta vez fue algo supremamente planeado que contó con la intervención de personal de los sacerdotes, también personal del pueblo, pagado para que cometiera todos esos actos, ¿cierto? Es como algo parecido a lo que está sucediendo en nuestra nación en estos momentos, ¿cierto? Que salen unas personas a marchar, entre comillas, pacíficamente, pero que también son infiltrados por otras personas que van armadas con una misión o con una tarea específica de producir desastres y de aplicar otras cosas, además de simplemente ir por Jesús. Y además de eso, también sabemos por los evangelios, por el resto de los evangelios, que hubo también una comitiva de soldados romanos que también iban. Entonces, esto es algo que estuvo completamente planeado. El Señor Jesús no se sorprendió, sabía, pero repito, lo más doloroso es saber que Judas lo está entregando y que lo está entregando con un beso, o sea que hasta el final usó de la hipocresía, que recordemos, según todo el discurso de Jesús, si algo aborrecía a él era la hipocresía más que cualquier pecado, porque él vino exactamente por los pecadores. Él vino por los pecadores, por las prostitutas, por los ladrones, por el desecho de la sociedad. Él vino en amor a rescatar ese tipo de personas. Pero siempre hubo un tipo de pecado que él encontraba sobre todo en la clase religiosa de Israel, que era el pecado de la hipocresía. Y cuando él dice hipócritas a los escribas y a los fariseos, lo dice con total desprecio, con indignación. Así que fue de esa manera como Jesús, al ver la hipocresía de Judas, esto hizo que su dolor fuese más profundo. Ahora, en medio de todas esas cosas, sabemos que fue Pedro por los otros evangelistas. Dice el versículo 50 y 51 que uno de sus discípulos sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote quitándole la oreja. Y bueno, se supone que él al sacar su espada realmente no estaba tratando de quitarle la oreja. Se supone más bien que él lanzó la espada para hacerle un daño a la persona. Le lanzó la espada a la cabeza y el siervo del sumo sacerdote simplemente por instinto, por reflejo, quitó la cabeza, pero la espada alcanzó a pasar por una de sus orejas y le voló, literalmente le voló una oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero hay algo interesante aquí y es que el Señor Jesús nos enseña un principio que tiene que ver con la guerra espiritual, un principio que tiene que ver con las armas de nuestra milicia, como lo enseñó el apóstol Pablo más adelante o más claro. Jesús enseñaba todo con unos ejemplos muy claros y muy sencillos. Jesús reprende a Pedro y le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y eso significa básicamente que la obra de Cristo, que la iglesia no debe trabajar nunca, jamás, con ningún tipo de violencia, ni con ningún tipo de manifestación en contra de las autoridades, independientemente de lo injustas y corruptas que sean las autoridades. Hay un principio: nosotros somos iglesia, nosotros somos pueblo de Dios, más que colombianos o más que chilenos o más que estadounidenses. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, y si nosotros tenemos una formación bíblica profunda y conocemos nuestra identidad como pueblo de Dios, sabemos que en la Escritura dice que nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos y que debemos comportarnos
comportarnos como es digno de nuestro llamado. ¿Y somos llamados a qué? A seguir por la senda que el Señor Jesucristo trazó. Pero como cristianos, la iglesia cristiana en la actualidad ha perdido la identidad y se mezcla con el mundo y actúa como el mundo y no discierne su propia identidad. La Biblia dice claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Las armas de nuestra milicia son la oración, el ayuno, la guerra espiritual. La guerra es espiritual. El apóstol Pablo enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea que nosotros no debemos hacer uso de la violencia de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. No es posible justificar el uso de la violencia ni de la rebelión contra la autoridad por parte de un creyente, porque el creyente sabe que el Dios soberano es el que gobierna sobre los reyes de la tierra. Él es el que quita y es el que pone reyes. Y si Él es el que quita y el que pone reyes, nosotros, lejos de usar las armas de la violencia de aquellos que no conocen a Dios, debemos usar las armas poderosas espirituales que Dios nos ha dado, que son la oración, que son el ayuno, que son la lectura de la palabra de Dios, que son el estudio de la palabra de Dios. Como pueblo, cuando oramos unidos, hay una cantidad de promesas en la Biblia para el pueblo que se une para orar. Si nosotros pudiéramos no solamente creer en esto, sino realmente llevarlo a cabo, pero no se justifica de ninguna manera la participación de ningún creyente en ninguna manifestación subversiva, en ninguna manifestación de violencia, en ninguna manifestación en contra del gobierno. El gobierno siempre es injusto. Y aunque nosotros sepamos y tengamos suficiente discernimiento espiritual para darnos cuenta que estamos bajo un gobierno injusto, tenemos que entender que nunca antes hubo un gobierno más injusto que el gobierno que estaba en la época de Jesús. Nunca hubo una institución religiosa más corrupta que el Sanedrín que condenó al Señor Jesucristo. Nunca hubo un sumo sacerdote más corrupto como Anás, como Caifás y como todos los miembros del Sanedrín. Eran la corrupción más grande de la historia de la religión judía. Y nunca hubo un imperio más corrupto y un gobierno más corrupto como el de Pilatos y el de Herodes en aquella época. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, por favor, guarda tu espada. Guarda tu espada. No es con espada que nosotros luchamos por las injusticias de esta tierra o por las injusticias de este mundo. No. Es con nuestras rodillas, es con oración, es con nuestra fe, es con la autoridad que nos ha sido dada por Dios. Ahora, el Señor Jesucristo le dice algo bien interesante a Pedro. En el 53, versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Una legión estaba conformada por 6,000. La palabra legión significa 6,000. La legión se refiere a una legión de soldados, 6,000 soldados. Una legión de ángeles son 6,000 ángeles. Hermanos, estamos hablando de 12 por 6,000. Eso da 72,000 ángeles. 72,000 ángeles podía pedir Jesús para que fueran a pelear con él. Y en la Biblia nos muestra que un solo ángel es capaz de coger a Satanás, apresarlo y meterlo en el, ¿cómo es que se llama? En el lago de fuego. Un solo ángel es capaz de hacer eso. Los ángeles son supremamente poderosos. 72,000 ángeles. Bueno, eso es una bomba. Dice Jesús, yo puedo pedir eso. ¿Qué está diciendo? Tenemos que discernir la voluntad de Dios.
Tenemos que discernir la soberanía de Dios. Tenemos que colocar nuestra mirada en el trono de Dios que está firme y que en su sabiduría está gobernando con poder y autoridad, aunque no lo podamos entender. Lo que está sucediendo es lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para nuestro bien, para nuestra salvación. Lo planeó para que no pasáramos una eternidad en el infierno. Son los planes de Dios. Son los planes de Dios los que se están ejecutando. Y en esos planes de Dios es que se encuentra nuestra liberación y nuestra salvación. Y así como Pedro no podía entender que esa horrible noche era la noche de su salvación, no podía ni siquiera hacer la relación de aquella noche con aquella noche en el libro de Éxodo, aquella noche en que Dios libertaba a los judíos de la esclavitud. En esta noche Dios estaba libertando a su pueblo del pecado, de la muerte, de la condenación, de una eternidad sin Dios, la liberación de nuestro pecado, de nuestra culpa, de nuestro destino eterno. Estaba siendo libertada nuestra alma y Pedro no lo podía entender. ¿Cuántas cosas de las que suceden no podemos entender en un momento dado, pero a su tiempo lo entenderemos? Necesitamos conocer más acerca de la soberanía de Dios. Jesús dice, déjalo ser, deja que todo sea así. Así se están cumpliendo las escrituras. En el momento de la adversidad, no solamente tenemos que orar, sino que tenemos que confiar. Muchas veces vamos a hacer oraciones que no van a estar contestadas de la manera como nosotros queremos, pero siempre serán contestadas. Se puede decir que mirando lo que está sucediendo, podemos decir que Dios no escuchó la oración de Jesús, que Jesús oró 3 veces en el Getsemaní y Dios no lo oyó. Pero esa es una apreciación supremamente superficial, que no comprendemos la realidad, no comprendemos realmente lo que sucedió. Dios sí oyó a Jesús, porque Dios hizo lo que Jesús le estaba pidiendo. Jesús le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si no puede pasar de mí esta copa, que se haga tu voluntad. Y allí en el Getsemaní, el Señor Jesucristo fue escuchado. Lo dice el libro de Hebreos, que Él, ofreciendo clamor, lágrimas y súplicas con temor reverente al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia dice que Dios sí escuchó a Jesús en el Getsemaní, pero la respuesta no siempre es como yo la quiero. La respuesta fue, haré mi voluntad. Y en esa voluntad tú serás glorificado. Y en esa voluntad tú serás honrado. Y en esa voluntad tú saldrás vencedor. Esa era la voluntad de Dios para Cristo. Que Él venciera todo lo que estaba preparado para Él. No que Él fuera un cobarde que huyera del plan de los siglos. No que Jesús terminara siendo un fracasado, no. Y estoy hablando del Cristo hombre. Como hombre, Él tenía que cumplir con su comisión. Y cada uno de nosotros tiene una comisión. Y cada uno de nosotros, Dios tiene un plan. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en nuestra mente dibujamos el plan y decimos sí, bueno, entonces yo quiero casarme, tener una casita, tener hijos, graduarme de la universidad, yo quiero tener eso. ¿Y Dios, ¿y cuál es el papel de Dios? Pues que me ayude a que todo eso salga bien. Que me ayude. Hermano, Dios puede tener otro plan. Y ese otro plan puede ser más glorioso, y no solamente más glorioso para tu propia vida, sino que puede ser más edificante para las personas que te rodean y de mayor provecho para el crecimiento de la obra y para la extensión de su reino. Tenemos que aprender a creer en Dios, en que Él gobierna el universo mejor que yo y en que Él puede gobernar mi vida y ordenar todos los acontecimientos de mi vida de una mejor manera de lo que pueda hacerlo yo. Entonces,
Jesús tiene esa certeza. Jesús sabe que camina hacia el dolor, sabe que camina hacia el sufrimiento, sabe que camina hacia la muerte, pero también sabe que camina por el camino de la voluntad perfecta del Padre, que siempre, siempre lo va a llevar a la gloria y siempre lo va a llevar a la victoria. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, solo que a veces no lo podemos entender. Pedro no entendía por qué él, que tenía poder y autoridad sobre los muertos, y tenemos que colocarnos en los zapatos de los discípulos para entender la confusión que hay, para entender todo lo que sucedió, porque al final el pasaje termina diciendo: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Es que había una turbación en ellos tan grande, tan profunda, que no la pudieron manejar, que no la pudieron soportar, porque todo el tiempo que ellos estuvieron con Jesús, vieron cómo Jesús podía evadir todos los atentados y todos los intentos de apresarlo. Vieron a un Jesús que tenía poder y dominio sobre la naturaleza, que tenía poder y autoridad sobre los demonios, que tenía poder y autoridad sobre la muerte, porque con su sola orden resucitó a Lázaro y a otros más. Ellos nunca pensaron al estar empapados de esa grandeza, de esa majestuosidad, de ese poder y de esa autoridad de Jesús, ellos nunca pensaron que iban a vivir una situación tan confusa como esta. Nunca pensaron que ellos iban a experimentar semejante vergüenza, que aquel que era la fortaleza de ellos, la vida de ellos, recuerden que eran pescadores, que tenían un negocio de pesca, recuerden que otro era recaudador de impuestos, y ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Y ahora simplemente Jesús iba a ser apresado, simplemente se lo iban a llevar, simplemente iban a perder. Entonces la confusión es muy tremenda, y además de eso no lo dice el libro de Mateo, pero sí lo dice el Evangelio de Juan. Cuando Jesús sale de orar del Getsemaní y está lleno del poder de Dios, cuando él sabe que están buscando a Jesús, los soldados romanos, los siervos de los sacerdotes y la gente que venía con los palos, él se levanta y los mira todos de frente y les dice: yo soy. Y Juan dice que cuando él dijo yo soy, todos se fueron para atrás, porque Jesús estaba lleno del poder de Dios. Y cuando se levantaron dijeron: estamos buscando a Jesús, estamos buscando a Jesús. Y él dice: yo soy. Si me están buscando a mí, dejen ir a estos. O sea que existía la posibilidad de que se llevaran presos también a los discípulos, y los discípulos percibieron que ellos estaban en ese peligro también de ser arrestados. El mismo Jesús dijo: déjenlos ir, en el Evangelio de Juan. Y eso explica muchas cosas que hay aquí, como por ejemplo el hecho de que ellos simplemente dejaron a Jesús y huyeron. Sí, estaban llenos de cobardía, estaban llenos de miedo, sí, pero había demasiado en el ambiente. Recuerden lo que Jesús dijo: la potestad de las tinieblas. Ahora pasemos al versículo 57. En el capítulo 26 pasamos al versículo 57 y leemos lo siguiente. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, una de las cosas que encontramos a partir del arresto, que vemos que salieron con palos, que salieron con espadas, que salieron todo, lo primero que encontramos es la entrega de Jesús, la mansedumbre de Jesús. No había necesidad de violencia, era la hora de su entrega. Muchos intentos habían hecho por prenderlo y había fracasado, pero es que esta es la hora y él conoce que esta es la hora determinada por el Padre en el cielo para su entrega. El Padre lo está entregando y él se está entregando. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Por eso es que el Padre me ama. O sea, el Padre me ama porque yo tengo una sumisión absoluta y total para hacer su voluntad. Y me gozo y me deleito en hacer su voluntad, aunque hacer su voluntad sea poner mi vida. Entonces, el Señor Jesús se entrega, simplemente se entrega a esa turba. No tienen que hacer nada, ni tienen que usar palos, no tienen que usar espada. En vano trajeron todo eso, porque es la hora en que Cristo se está entregando por nosotros los pecadores. Ahora, se lo llevan de noche y encontramos aquí el primer juicio. El Señor Jesucristo fue sometido a varios juicios, todos ilegales, todos violando todos los principios del derecho, tanto el derecho judío como el derecho romano, todos los derechos fueron violados en el juicio del Señor Jesucristo. Primeramente de noche, y en ese momento no se podía arrestar a nadie. En ese momento de la Pascua y en horas de la noche no se podía arrestar a nadie, y si se arrestaba no se le podía hacer juicio porque no era una hora para hacer un juicio. Lo primero que hacen es que lo llevan a donde Caifás. Aquí en este momento histórico aparecen dos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote llamado Caifás y el sumo sacerdote llamado Anás. Siempre hemos escuchado que Anás y Caifás. Bueno, resulta que Caifás es un sumo sacerdote que tiene todavía la autoridad sacerdotal porque el sacerdocio judío es vitalicio. O sea que el sacerdocio de Caifás se terminaba según la ley judía cuando Caifás muriera. Pero los romanos cambiaban el sacerdocio, o sea, cambiaban al sumo sacerdote por intereses. O sea, el sacerdocio judío como tal era una institución completamente corrompida que sobornaba a Roma, que hacía un intercambio de intereses, y de esa manera, o sea, con esa corrupción de la relación que había entre Roma y los judíos, a través de esa corrupción es que Roma se aseguraba de que ese sumo sacerdote, pues, estuviese comprado por ellos, estuviese comprado por Roma y que lo pudieran manejar. Y a su vez, el sumo sacerdote también tenía que ser una persona que tuviera muy buena relación con Roma para que ellos pudieran tener influencia de hacer con esas influencias lo que ellos querían en Israel. Entonces era como un intercambio de influencias, un intercambio de soborno, un intercambio de corrupción. Entonces, el sumo sacerdote cambiaba según las inclinaciones de los romanos. Ellos cambiaban, pero se aseguraban que siempre pertenecieran a la familia de Caifás. Entonces Caifás seguía como que reinando y era como que la sombra que realmente gobernaba el sacerdocio, y Anás era como el títere de Caifás, era el que de pronto, siendo más joven y teniendo mejores relaciones con Roma, ejercía el sacerdocio de puertas para afuera. O sea, era como la imagen que se vendía afuera, pero el que verdaderamente manejaba los hilos religiosos de Israel era
Caifás. Entonces lo llevan primero a él. ¿Por qué? Porque él tiene que darle el visto bueno a todo. Él tiene que decir de qué manera se van a hacer las cosas, porque esta vez se la están jugando toda y ellos ya han determinado darle muerte a Jesús. Y en eso radica la injusticia, en que Jesús es el único preso, por decirlo así, al cual se le ha dado una sentencia de muerte sin ni siquiera practicar un juicio y sin ni siquiera tener pruebas y sin ni siquiera tener una sola acusación. Sabemos que para arrestar a una persona, tanto en el derecho judío como en el derecho romano y en todos los lugares del planeta Tierra, por sentido común, para que una autoridad arreste a una persona, tiene alguien que haber puesto una denuncia, una demanda, tiene que haber una acusación. Sin una acusación, legalmente no se puede privar de la libertad absolutamente a nadie. Pero esta es la primera falla en el proceso de Jesús, y lo llevan preso sin tener una acusación, más ya tienen un veredicto y han determinado, los dos sumos sacerdotes, Caifás y Anás, han determinado que él debe morir porque es una amenaza para la influencia religiosa que ellos quieren ejercer o que en la que quiere permanecer sobre el pueblo de Israel. Entonces, todo eso fue de noche, como se hace todo lo que es ilegal, todo lo que es corrupto se hace de noche, y se lo llevan de noche a la casa de Caifás. Bueno, cuando llega a la casa de Caifás, dice que los principales sacerdotes, versículo 59, y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. O sea, aquí es donde empieza la búsqueda de qué lo acusamos, cómo lo acusamos, para que la causa llegue a Roma y Roma acepte que de verdad debe morir, que Roma acepte matar a este hombre. Y una de las cosas o una de las leyes en el derecho judío era que debían haber dos testigos para someter a una persona a juicio. Debían haber por lo menos dos testigos que testificaran lo mismo, y empezaban a buscar esos dos testigos que lo acusaran de algo, pero que los dos testimonios de dos personas concordaran en algo, y no encontraban ni siquiera dos personas. Todos inventaban y todos inventaban, pero el uno inventaba una cosa y el otro inventaba otra, y no podían encontrar, y todos eran testigos comprados, pero todo salía mal, hasta que por fin encontraron dos testigos que decían más o menos lo mismo, porque se estaban basando en unas palabras que el Señor Jesucristo había dicho cuando se refirió a su cuerpo: derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Refiriéndose a eso, malinterpretaron eso y dijeron que el Señor Jesucristo quería destruir el templo de Jerusalén. Y ambos podemos decir que se identificaron con esto, y en un momento dado pensaron que ya tenían a esos dos testigos que podían llevarlo a la muerte. Más sin embargo, la prueba que tienen, o sea, esos dos testigos diciendo este hombre dijo que podía es algo muy tonto como para convencer a Roma de que lo tienen que matar. O sea, ellos necesitan algo más, y por eso están impulsando o presionando a Jesús para que él mismo se acuse, y esta es otra violación del derecho. Cuando se presiona o se manipula de alguna manera a una persona para que esa persona termine acusándose a ella misma. Esto es un principio de derecho también. De hecho, de ahí es donde viene aquella cláusula que vemos en las películas de los policías estadounidenses que dicen: tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que usted diga podrá ser utilizada en su contra. ¿Por qué? Porque cuando una persona es sobresaltada porque lo arrestan, una persona está bajo un problema de miedo, de angustia, y puede decir cualquier cosa, y cualquier cosa que diga se puede convertir en una acusación contra ella. Entonces, el derecho en sí protege a la persona de cualquier locura que pueda decir
producto del miedo, producto del sobresalto, protege a esa persona para que esa persona, pues, si quiere estar callada, permanezca callada. Pero ese es un principio del derecho y también lo violaban porque lo presionaban para que él dijera cosas de las cuales pudiera después acusarlo. En el versículo 62, el sumo sacerdote le dice, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Dice, mas Jesús callaba. Ahora, este sumo sacerdote hace algo en el cual él sabe que Jesús se va a ver obligado a hablar. Y es que lo pone bajo juramento con el nombre de Dios. Le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Es una figura en la cual el sumo sacerdote coloca al Señor Jesucristo, lo coloca bajo el juramento del nombre de Dios. Y recuerden que los 10 mandamientos hablan de esto, de santificar el nombre de Dios y que tiene que ver con no jurar nunca en vano por el nombre de Dios. Y Jesús es puesto bajo juramento y la ley que de los mandamientos que habla de que el nombre de Dios tiene que ser santificado y en este momento el nombre de Dios está siendo invocado. Si Jesús en ese momento no responde y no dice la verdad que el sumo sacerdote quiere oír, más que no quiere creer. O sea, él sabe que Jesús en algunos momentos de su vida dijo que él era el Mesías. En algunos momentos de su ministerio dio a entender eso. Y él sabe que muchos lo proclamaban Mesías. Entonces, él quiere que Jesús haga esa proclamación. Pero Jesús ha decidido quedarse callado. Entonces, él recurre a un método que es ponerlo bajo juramento, porque si él calla, siendo conjurado por el Dios Altísimo, no está santificando el nombre de Dios. Y ahí es cuando lo hace hablar, cuando le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús ahí le contesta, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa es una declaración que Cristo hizo bajo el juramento. Es como si Jesús hubiese dicho, para ponerlo en los términos que nosotros lo entendemos, es como si Jesús hubiese dicho en voz audible, juro por Dios que yo soy el Cristo, juro por Dios que soy el Mesías. Es como si Jesús hubiese dicho eso en ese momento. Y sabemos que era verdad. Pero lo peor de todo es que el sumo sacerdote también sabía que era verdad. Y era por eso que lo quería muerto. Y por eso fue que lo puso bajo juramento, porque conocía del temor de Dios, de la honra que el Hijo le daba al Padre. Y de esa manera obtuvo la expresión o obtuvo la declaración que él tanto anhelaba para poder acusar a Jesús de qué? De blasfemo, para poder acusarlo de blasfemo. La blasfemia se castigaba con pena de muerte y ellos habían adquirido algo así como un aval del Imperio Romano para que en casos de blasfemia directa contra Dios les permitieran, escuche bien, les permitieran apedrear a esos hombres. Y eran muchas las personas que eran apedreadas por el pueblo, dizque por blasfemos y cosas así. Y aunque Roma no avalaba eso totalmente, Roma, para poderse llevar bien con los judíos, se hacía el de la vista gorda. Pero sucede algo aquí, que según la ley mosaica, ellos podían apedrear a Jesús, pero ellos no quieren apedrear a Jesús. Ellos quieren que sea Roma el que mate a Jesús. ¿Por qué ellos no quieren apedrear a Jesús? Porque el Sanedrín, el sumo sacerdote, todos los religiosos hipócritas de la época saben que Jesús pudo conquistar al pueblo con sus milagros, con sus prodigios, con su amor, con su misericordia, con su ternura, con su sabiduría, con su generosidad, con la abundante generosidad. Entonces, ellos saben que Jesús tiene mucha popularidad y que
el pueblo no va, no van todos, o sea, no es seguro que todo el pueblo se levante a apedrearlo. No, ellos no tienen la certeza de que el pueblo va a estar completamente de acuerdo todos en apedrear a Jesús. Ellos quieren que sea una sentencia romana y ellos quieren que sea una muerte aún más vergonzosa que la muerte judía. Ellos quieren la muerte de cruz. Y eso que ellos desean y eso que ellos anhelan en su maldad es lo que está escrito. Es lo que está escrito según el plan de Dios de cómo su hijo iba a morir, de cómo su hijo iba a ser crucificado. Dice el versículo 65 que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondieron: es reo de muerte. Hay algo interesante en esta manifestación hipócrita, porque es una manifestación hipócrita en la cual el sumo sacerdote está tratando de expresar dolor e indignación porque han deshonrado el nombre de Dios. La figura de rasgar la vestidura era una señal de dolor y de indignación por la injusticia, por la maldad, por la iniquidad o por un duelo. Eso era lo que significaba rasgar la vestidura. Entonces el sumo sacerdote, en su hipocresía, al rasgar su vestidura, lo que quiere decirle a todos los que están ahí reunidos es: ¿cómo me duele que han blasfemado el nombre de Dios? ¿Cómo me duele lo que este hombre está haciendo con el santo nombre de Dios? Es todo un hipócrita, pero además de eso, también está violando la ley, porque el sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestiduras. Recuerden que las vestiduras del sumo sacerdote simbolizaban la santidad. No sé cuántos han leído el libro del Levítico, donde la vestidura del sumo sacerdote fue ordenada y diseñada por Dios con los materiales y los hilos, las texturas, las piedras preciosas y todo un simbolismo. Recuerden la mitra del sumo sacerdote que tenía que decir santidad a Jehová. Entonces, la vestidura del sumo sacerdote no podía rasgarse en tiempo de dolor ni en tiempo de angustia. Un sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, pero él, con tal de hacer el drama de que estaba indignado por la supuesta blasfemia de que Jesús era el Hijo de Dios, rasgó sus vestiduras, mostrando así él mismo que él no era ningún sumo sacerdote y que su vestidura no tipificaba ni tenía ese rasgar él sus vestiduras. Él mismo era diciendo, quizás de una manera simbólica o de una manera profética, no sé cómo tomarlo, pero era una forma de decir: mi sacerdocio está rasgado, o sea, mi sacerdocio no sirve. Yo realmente no soy un sumo sacerdote genuino, no soy un sumo sacerdote puro, soy un sumo sacerdote traspasado por mi iniquidad, por mi maldad, por mi corrupción. Entonces, él hizo eso y finalmente dice que allí todos como que cuando él hace eso, todos como que se sienten inspirados y comienzan a ultrajar a Jesús. Ahí comienza el ultraje. Dice el versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Resulta que este texto donde dice el versículo 68 que le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No se entendería claramente si no existiera el Evangelio de Lucas, que es el que nos dice que le vendaron los ojos, como para jugar con él. Le pusieron una venda en los ojos y con los ojos vendados era que le pegaban y de esa manera le decían: profetiza, profetiza quién te golpeó. Porque si no leyéramos a Lucas, que nos está explicando que en este momento Jesús tiene los ojos vendados, no entenderíamos claramente de qué se trataba el chiste, de qué se trataba la burla de decirle: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Porque se supone que ellos estaban enfrente y Jesús los estaba viendo, pero no. El evangelista Lucas nos aclara que en este momento él tiene los ojos vendados y están jugando realmente con él. O sea, fue un tiempo de escarnio, fue un tiempo pues de burla y, y bueno, ahí comenzó
comenzó la parte más terrible, ¿cierto?, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por un momento, el escritor se nos va para lo que está sucediendo con Pedro. Vamos a alejarnos un poco de la situación de Cristo y nos vamos a Pedro. Recuerden que Pedro está sentado en el patio de la casa. Versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, este pasaje de Pedro, que todos conocemos, es muy famoso, y, y nosotros por siempre hemos dicho que Pedro fue el que negó al Señor Jesucristo. El pobre Pedro quedó estigmatizado con este asunto, pero gracias a esta situación de Pedro podemos aprender muchas lecciones en nuestra vida. ¿Cómo llegó la caída de Pedro? Lo primero que tenemos que recordar es que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Lo primero que tenemos que ver en este asunto de Pedro es que hay una intervención de Satanás en todo este proceso. Y si nos damos cuenta, dice que 3 mujeres se acercaron y lo reconocieron. O sea, en todo este asunto hay 3 mujeres ahí que dicen: pero yo te vi, pero yo te vi, pero yo te vi. Hay como una insistencia en hacerlo caer. Satanás está detrás de esta situación. Ahora, ¿cómo llegó Pedro a fallar de esa manera? Es la voluntad de Dios que fallemos, es la voluntad de Dios que nos avergoncemos. Recordemos que no, porque el Señor Jesús dijo que no nos debemos avergonzar de Él, que si alguien niega a Jesús, Él también lo negará delante del Padre. Mas, sin embargo, Pedro ya fue perdonado en esto, pero lo que yo quiero decir es que Pedro nos arroja una luz de qué es lo que sucede con nosotros, por qué a veces somos cobardes, por qué a veces callamos, por qué a veces nos falta el valor, por qué a veces huimos. Y todo esto fue un proceso, no fue algo que pasó de la noche a la mañana, fue un proceso en que Pedro fue cayendo y que nos puede suceder a todos nosotros. Lo primero fue exceso de confianza en sí mismo. Cuando el Señor Jesucristo les dice: va a llegar el momento en que todos ustedes se van a escandalizar de mí, o sea, se van a avergonzar de mí, Él dice: yo no lo haré, yo voy a dar mi vida por ti. Él tenía un concepto de sí mismo demasiado elevado y tenía una tendencia absurda y ridícula a cuestionar a Jesús e inclusive a contradecir a Jesús. Jesús está diciendo algo de que todos van a fallar, de que todos se van a amedrentar, de que todos se van a asustar, de que todos se van a acobardar. Y él, en vez de decir: Señor, ayúdanos para que no nos acobardemos, Señor, ayúdanos para que no te fallemos, Señor, ayúdanos para estar firmes, él dice: no, nosotros nunca, a mí nunca me va a pasar eso. A mí nunca. Primer error: la autoconfianza, la altivez, la arrogancia. Ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces. Ni tú ni yo sabemos si somos valientes o somos cobardes. Dios es el que sabe por dónde vamos a pasar, y Dios es el que nos da la fuerza y el poder para no caer en la tentación. Esa es la primera falla: creer que Él puede. Confianza en sí mismo.
La segunda falla es poca oración, poca oración. Jesús lo llamaba a orar. Velad y orad para que no entren en tentación. Una vida pobre de oración es una vida cobarde que terminará negando al Señor Jesucristo. Poca oración es cobardía para testificarte Él. Y la tercera cosa es mucho sueño. Le gustaba dormir mucho. Es tiempo de velar. Es tiempo de orar y es tiempo de velar. El testigo de Jesús es alguien que, número uno, no confía en sus propias fuerzas, sino que sabe que necesita de Cristo para permanecer de pie frente a todas las adversidades y frente a todos los ataques. Segundo, es alguien que ora. Y tercero, es alguien sobrio, que no duerme más de la cuenta. Esas fueron tres cosas que parecen sencillas, pero que llevaron a Pedro a la caída. Hay una cuarta cosa y es esa impulsividad para actuar. Pedro enseguida sacó una espada y cortó, iba a cortar cabeza, pero terminó cortando, por la misericordia de Dios, solamente oreja. Y gracias al Señor Jesucristo que sanó la oreja de ese Malco. Más adelante sabemos que al parecer este hombre se convirtió a Cristo por este milagro tan tremendo de que Cristo en su propia cara le sanó la oreja. Bueno, finalmente dice la escritura que Pedro pues comenzó a maldecir y todo, y gracias a Dios el Señor Jesucristo le había advertido esto a Pedro. Cuando el gallo cantó, él entendió lo débil que era, lo frágil que era, y dice que lloró amargamente. Bueno, a él le dolió mucho todo esto y esto lo afectó, definitivamente esto afectó muchísimo a Pedro, porque vemos que cuando el Señor Jesucristo se les aparece más adelante en el Evangelio de Juan, hay una restauración del Señor Jesucristo, una restauración específicamente para Pedro. Y así como 3 veces lo negó, 3 veces le dijo y le reconoció públicamente que lo amaba. O sea, así como aquella mujer le preguntaron 3 veces que si lo conocía y él 3 veces había dicho que no. El Señor Jesús 3 veces le preguntó a Pedro que lo amaba, y Pedro tuvo la oportunidad de decir 3 veces que lo amaba, mirándolo a los ojos, cara a cara. Hubo una restauración ahí, y eso nos muestra de la gracia y de la misericordia de Dios, pero nos muestra, repito, que tenemos que ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que vigilan, y hombres y mujeres que no confíen en sus propias fuerzas, sino que dependamos enteramente del poder de Dios. Bueno, continuemos con el juicio. Continuemos con el juicio en el capítulo 27. Después de que lo llevan esa noche a un juicio ilegal, no hay testigos, los están buscando, no hay acusación, la están formando, la están inventando, por así decirlo. Entonces, finalmente, cuando ya piensan que tienen todo listo, viene el versículo 27 ya de mañana, en el capítulo 27, perdón, de mañana, lo llevan ante Poncio Pilato. Vamos a leer el capítulo 27. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí Mateo hace como una síntesis entre el juicio que hubo ante Caifás, que es el sumo sacerdote vitalicio, el que todavía está vivo y la mayor influencia religiosa. Luego lo llevan a la casa de Anás, que es el sumo sacerdote legal, que tiene el aval de Roma. Y allí se ponen todos de acuerdo. Ahí tienen como un segundo juicio, que está narrado en los otros evangelios, como un segundo juicio otra vez, como para decidir finalmente de qué es que lo van a acusar y cómo lo van a acusar. Y luego viene un tercer juicio. Este tercer juicio es frente a las autoridades romanas, que es lo más complicado para ellos, porque cómo van a convencer a Pilatos de que lo debe matar.
ellos no se llevan bien con Pilatos. Hay como un cierto roce con Pilatos porque Pilatos aborrece la religión judía, aborrece la religiosidad de ellos. Pilatos es supremamente politeísta, Pilatos es muy de la religión de Roma, le encantan las imágenes, los muñecos de Roma, le encanta todo eso, él es muy nacionalista y ha tenido muchísimos problemas. La historia y muchos historiadores muestran todos los problemas que tuvo Pilatos con la provincia judía. Él había tenido muchos problemas y los principales judíos acostumbraban a acusarlo con los superiores, con los que estaban por encima de él. Entonces él había visto, digamos que su reinado, su cargo lo había visto en peligro. ¿Por qué? Porque Roma detestaba las revueltas, Roma detestaba las protestas, Roma necesitaba y quería que todas las provincias que estaban bajo su dominio estuvieran en paz y en calma, que hubiese cero disturbios, cero problemas. Y estos judíos eran problemáticos, le encantaban los disturbios, le encantaban los problemas. Y bueno, Pilatos estaba bastante aburrido con esta situación, que siempre los judíos le traían problemas a él. Y dice que lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Sucede algo en el relato de Mateo, por lo cual muchos comentaristas, muchos estudiosos dicen que la muerte de Judas se dio de manera simultánea, o sea, que mientras llevaban a Jesús ante Pilatos, al mismo tiempo Judas llegó arrepentido a devolverle la plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vamos al versículo 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea que en todo ese asunto de las 30 piezas de plata se cumplió una profecía más acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos viendo aquí? Podemos decir: Judas se arrepintió. No exactamente se arrepintió. Y eso es algo que nos ilustra el hecho de que remordimiento de conciencia y arrepentimiento no es lo mismo. El arrepentimiento es el acto por el cual yo siento dolor por lo que he hecho, reconozco lo que he hecho, pido perdón y me vuelvo a Dios. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento lo produce en el corazón el Espíritu Santo de Dios. Así que el arrepentimiento es como el inicio de una conversión. El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo en nuestra conciencia, no para destruirnos, no para condenarnos, sino para llevarnos a la corrección del problema, a abandonar el pecado. Eso es arrepentimiento, es un mover del Espíritu Santo de Dios llevándome al punto de hacer lo contrario de lo que vengo haciendo. Es un cambio. El arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de dirección. El arrepentimiento es cambiar de dirección en la vida. Es un cambio de conciencia y de corazón que logra el Espíritu Santo en nosotros. Eso es arrepentimiento y eso es lo que conduce a la salvación. Otra cosa muy diferente es lo que experimenta el común de las personas. Las personas experimentan el remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia es una acusación que hace la conciencia caída de que hemos hecho algo malo. Es
como lo acabo de decir, una acusación. Es una conciencia que acusa y es una conciencia que condena. Entonces, cuando una persona tiene remordimiento de conciencia, que no pide perdón, sino que intenta cambiar o tapar lo que ha hecho. Yo pongo siempre un ejemplo de lo que significa remordimiento de conciencia. Un hombre engaña a su esposa, un hombre tiene un amante y la tiene oculta. Cuando su esposa cumple años o cuando es el Día de la Madre, se esfuerza por regalarle el mejor ramo de flores, se esfuerza por llevarle una serenata, se esfuerza por pasar todo el día con ella, porque siente un remordimiento de conciencia y quiere con esos actos acallar esa conciencia. O sea, él lo que quiere es ponerse en paz con su conciencia, mas no confiesa su pecado, ni le pide perdón a la mujer, ni tampoco deja a su amante. Eso es remordimiento de conciencia, cuando hacemos cosas para tapar nosotros mismos la maldad de nuestros actos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva cosieron hojas de higuera y taparon la desnudez de la vergüenza producida por su pecado, pero nunca confesaron su pecado. Sentían vergüenza, sentían miedo y se escondían de Dios sobre todo, pero nunca confesaron su pecado. Cuando Dios dice a Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no comieras. La mujer que tú hiciste me dio. Mujer, ¿qué hiciste? La serpiente que tú hiciste me dio. No hay nunca confesión de pecado. No hay nunca pedir perdón, que es lo que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo quiero que esto quede claro, porque uno puede decir, pobrecito Judas se arrepintió y de todos modos se perdió. No, él no se arrepintió. Él le remordió la conciencia de lo que había hecho. Como alguien cuando mata a alguien, asesina a alguien en su casa, coge el cadáver, lo arrastra, se lo lleva por allá y lava todo. Porque quiere tapar lo que hizo, porque sabe que lo que hizo está mal. ¿Qué hizo Judas? Devolvió las monedas como por un sentimiento de que esas monedas pueden traer mala suerte, porque es dinero maldito, porque es un dinero con el que compré la vida o con el que vendí la libertad de una persona inocente que lo único que hizo fue hacerme el bien. Entonces él dice, me voy a deshacer de estas monedas, como si deshaciéndose de las monedas se deshiciera de la culpa, que es culpable de entregar al Hijo de Dios. Y finalmente tendríamos que cuestionarnos si él realmente creyó que Jesucristo era quien dijo que era, porque él nunca pidió perdón, simplemente dijo, esto es lo que hizo, no quiero, y fue y se ahorcó. Eso no es arrepentimiento, él cayó en su propia locura y todo esto sucedió porque por un pecado oculto en su corazón, el pecado de la avaricia que lo llevaba a robar el dinero, el pecado de la avaricia que lo llevó en su corazón a despreciar a Jesús, quien no le prometía nunca una vida de ricos que él deseaba. El pecado de la avaricia que corroía su alma y que nunca confesaba. El pecado de la avaricia tapado por una piedad falsa. Lo fue consumiendo hasta que lo convirtió en el monstruo que finalmente termina atentando con su propia vida. Nunca jamás confesó su pecado y un pecado lo lleva a otro y a otro y a otro y luego lo lleva a eso tan terrible que hizo, porque la profecía decía, el Señor mismo Jesucristo dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero hay de aquel que lo entrega. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Bueno, entonces continuamos entonces en el versículo 11, dice Jesús, Mateo 27, 11, dice Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices.
y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración supremamente grave donde asumen una culpa supremamente grave. Y este es el pueblo de Israel. Ellos mismos se maldijeron en ese día. Dice entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Bueno, aquí tenemos a un Pilatos que tiene todo el deseo de libertar a Jesús porque sabe perfectamente que Jesús es inocente, lo sabe porque conoce que los judíos le tienen envidia porque su liderazgo espiritual ha opacado el liderazgo hipócrita, religioso y falso de ellos frente a todo el pueblo, y Pilatos comprende perfectamente la problemática que tiene este Sanedrín en contra de Jesús, y además de eso ha sido advertido por su esposa de que en sueños se le ha revelado que ese hombre es un hombre justo. Y él hace todos los intentos. Y un intento que hace es que, según la costumbre, en la época de la Pascua dejaban libre a un preso y él busca el peor preso. O sea, él busca el peor delincuente, el más aborrecido por todo el pueblo, para hacer que en el contraste, cuando él presente a Jesús y presente a Barrabás, él considera que con toda lógica el pueblo va a decir, suelten a Jesús, porque Barrabás era un ser completamente despreciable. Pero qué sorpresa cuando se encuentra que comienzan a gritar. O sea, que lejos, su estrategia, lejos de calmar al pueblo, lo que hizo fue exacerbar más los ánimos, y él se pone nervioso porque recuerden que a él lo que le interesa es tener al pueblo sometido para que Roma no le quite el puesto. Y en este juicio, que es ya el segundo juicio, el juicio romano, ya había tenido un juicio judío ilegal, ahora tiene un juicio romano igual de ilegal, porque Pilatos confiesa públicamente que él es justo, se lava las manos delante de todo el mundo, mostrando que él no quiere participar de la muerte de un inocente, y dice, ustedes asuman ese crimen, pero al mismo tiempo da la sentencia y sella la orden para que sea crucificado. Fue una total locura. Jesús es el único hombre en la historia de la humanidad cuya sentencia es inocente, pero su condena es la muerte. O sea, es una total locura, es una cosa completamente absurda
que nos muestra claramente que los culpables somos nosotros, pero que la pena cayó sobre el inocente. La inocencia de Jesús es proclamada por Pilatos, la justicia de Jesús es proclamada por Pilatos, pero al mismo tiempo Él lo entrega a la muerte, condenando que su propio gobierno y condenando a toda la humanidad. Allí se cometió un crimen, se condenó a alguien del cual se sabía públicamente que era inocente. Esto es algo tremendo, tremendo en la historia del derecho. Recuerdo que han habido muchos creyentes que han hecho su tesis de derecho con respecto a la muerte del Señor Jesucristo, teniendo como base la muerte del Señor Jesucristo. Entonces hubo mucha hipocresía, pero ¿qué es mucha hipocresía? Mucho abuso de autoridad, violación de todas las normas, violación de todas las leyes, pero ¿qué es lo que sobresale ahí? Sobresale el carácter de Jesús. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mientras él estaba todo ese tiempo escuchando la difamación, escuchando las acusaciones, que lo escupían, que lo abofeteaban, que lo humillaban, que lo vejaban, estaba encomendándose al Padre, encomendaba su vida y su causa, la encomendaba al Padre. Es decir, una total confianza de que sí hay justicia, de que hay un Dios justo sentado en su trono. Y eso es lo que no podemos perder de vista en el momento en que nos hacen injurias, en el momento en que nos hacen calumnia, en el momento en que nos persiguen, en el momento en que violan nuestros derechos. Tenemos que recordar que hay uno que es justo y que está sentado en el trono y que vela por nosotros y nos guarda y nos libra y nos defiende. Bueno, viene la parte difícil, que es la parte de la crucifixión. Como les dije, comienza el castigo físico, la burla, la vergüenza, la maldición, el dolor, la humillación. En el castigo físico tenemos todo lo que es la tortura, que comienza con que lo están abofeteando. La tortura comienza cuando colocan en sus sienes la corona de espinas, espinas que se hunden en unos puntos de la cabeza supremamente sensibles. Tenemos que le ponen un cetro, una vara, y con esa vara le pegan, con un palo de madera le pegan, lo abofetean, lo escupen, ¿cierto? La burla, ¿cierto? Al dolor físico se le suma el dolor emocional de que se están burlando de él. Luego viene la parte de la vergüenza. Jesús es desnudado en 2 ocasiones. Lo desnudan para azotarlo, luego le ponen la ropa y luego cuando es crucificado vuelven a desnudarlo otra vez. Y dentro del contexto judío, este asunto de desnudar es un asunto supremamente vergonzoso que nosotros no nos alcanzamos a imaginar la vejación que es para un judío ser desnudado, la vergüenza que él tuvo que afrontar. Está la maldición, porque estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que su muerte es una muerte que acarrea maldición, es decir, que ya el hecho de ser crucificado significa ser maldito por Dios. El dolor, bueno, el dolor de la crucifixión es un dolor indecible. A algunas personas las crucificaban amarrando sus brazos con cuerdas a los palos de la cruz, pero por la misma escritura sabemos que Jesús fue traspasado. Los que estudian todo esto de la composición ósea dicen que el clavo no pudo entrar en la palma de la mano, sino en sus muñecas, porque si el clavo hubiese entrado en la palma de la mano, simplemente la palma de la mano se abre y su cuerpo hubiese caído. Él fue, el clavo atravesó una parte de la muñeca en la cual sí puede sostenerse. Lo crucificaban acostado, es decir, tendían
el madero que va atravesado acostaban a Jesús sobre la cruz, clavaban un brazo, luego clavaban el otro brazo y luego atravesaban los dos pies y pues esos clavos atravesaban unos nervios que producían unos dolores indecibles, insoportables, pero además de eso, cuando la cruz es levantada, el impacto de levantar la cruz, ese impacto cae todo sobre los lugares que están sosteniendo el cuerpo de Jesús, que son las muñecas y los pies que están siendo traspasados. El dolor es indecible, eh, la angustia y la muerte de cruz se produce por asfixia, porque la persona para poder tomar aire tiene que impulsarse con las piernas. Todo el peso de su cuerpo oprime sus pulmones y para poder respirar tiene que hacer fuerza con sus pies, lo cual, como están atravesados por clavos, produce un dolor indecible. Se burlan de Jesús, eh, eh, le dan a beber vinagre y hiel. Algunos han dicho que esa mezcla de vinagre mezclado con hiel era algo que podía suavizar el dolor, que tenía como a un componente anestésico y que por eso fue que Jesús rechazó esa bebida porque él quería asumir su dolor tal cual como Dios se lo había mandado sin necesidad de mitigarlo. Eh, bueno, le pusieron en su cabeza un cartel que decía, este es Jesús, el rey de los judíos, y lo crucificaron, dice la escritura, junto a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Dice el versículo 39, dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Bueno, la muerte de cruz fue perfeccionada por los romanos para hacerla una muerte supremamente vergonzosa y sobre todo hacerla un espectáculo público. El Gólgota, o sea, el lugar donde fue crucificado Jesús, era un lugar donde confluían todas las carreteras más importantes de Roma o las vías más importantes de Roma, de tal manera que se podía apreciar desde lejos el cuerpo de los crucificados. Jesús fue hecho un, un espectáculo público. Y se cumplió así la palabra que él le dijo a Nicodemo cuando le dijo a Nicodemo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Jesucristo fue levantado y se refería a la cruz en la que fue clavado y la que fue levantado, y al mirar a esa cruz, es decir, al entender el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros obtenemos salvación y vida eterna. De ahí que dice el profeta Isaías que Dios dice en su palabra, miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. También cuando Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce para que los israelitas que fueron picados por las serpientes ardientes, verdaderas serpientes en el desierto con picadura mortal, nada más tenían que mirar a esa serpiente de bronce e inmediatamente eran sanados de esa mordedura y se salvaban de la muerte. Así también todo aquel que mire a la cruz, todo aquel que vuelva su corazón a Cristo Jesús, es salvado del pecado y de la condenación eterna, de la muerte eterna. Bueno, entonces encontramos aquí el castigo, la burla, la vergüenza, la maldición, el dolor y la humillación del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos al versículo número 57. Bueno, perdón, me estoy volando un pedazo supremamente importante en la muerte de Jesús. Antes de que pasemos acá, vamos a mirar en el versículo 45. Bueno, dice el versículo 44 que lo mismo le injuriaban también los ladrones
que estaban crucificados con él. Sabemos que uno de ellos se arrepintió. Pero vamos al versículo 45 y dice, y desde la hora sexta son las 12 del día. Las 12 del día, como todos lo sabemos, es la hora máxima, la cúspide del sol, es la hora en que el sol calienta, cae perpendicularmente sobre la tierra, es la hora de máxima claridad. Y dice el versículo 45 que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde, la hora sexta son las 12 del día y la hora novena son las 3 de la tarde. La hora primera de los judíos son las 7 de la mañana. Cuando se dice la hora primera se refiere a la primera hora de luz, la primera hora de cuando hay día, de cuando desaparece la luna y aparece el sol. 7 de la mañana, esa es la primera hora para los judíos. De tal manera que la hora sexta son exactamente las 12 del mediodía. Y hermanos, desde las 12 del mediodía, versículo 45, me siguen en Mateo 27, 45, desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció, el sol desapareció, el sol se ocultó. Eso me parece supremamente interesante de aquel momento porque número uno muestra cuántas tinieblas habían, pero número dos muestra también cuánta maldad había. Porque si yo estoy haciendo algo y en un momento dado el sol se oscurece al mediodía, yo pienso que del miedo, del temor a qué esté pasando o a qué esté haciendo, yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Imagínese que usted está haciendo algo, cualquier cosa. Imagínese que usted está discutiendo con alguien. Imagínese que usted está viendo, qué sé yo, una película que no debe ver, cualquier cosa mala que usted esté haciendo a las 12 del día, o inclusive cualquier cosa buena. Y de repente, de la luz del sol se convierte en tinieblas. Algo grave está sucediendo, porque no está hablando de que se fue la luz, no está hablando del fluido eléctrico, está hablando de la luz del sol. Y si el sol se pone negro a las 12 del día y por espacio de 3 horas, yo pienso que cualquier persona en su sano juicio detendría. Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que en algunos cuadros que se han pintado acerca de la crucifixión, yo veía que los soldados romanos tenían unas lámparas, de estas lámparas de gas de los tiempos antiguos. Y yo me preguntaba, cuando pues no conocía los pormenores de la crucifixión, yo me preguntaba, pero si Jesús murió a las 3 de la tarde, en pleno sol caliente, ¿por qué esos soldados tienen unas lámparas? Y es interesante porque cómo pudieron trabajar en la crucifixión de estos 3 hombres si todo estaba oscuro. Dice que hubo tinieblas, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, hubo tinieblas de manera universal, todo el planeta se puso oscuro. Por decirlo de otra manera, Dios escondió el sol. Era tan malo lo que estaba pasando. Y si nosotros pensamos también en el corazón del Padre, cuando la Biblia dice, y el Señor Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, que nosotros debemos saludar aún a los que son nuestros enemigos, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y que debemos ser como el Padre, que en su bondad hace salir el sol sobre buenos y malos. Y el Señor Jesús mostraba el sol como lo que el sol es, como una bendición. Y mostraba la salida del sol y la luz del sol que nos ilumina como un saludo de Dios. Y eso es lo que es el sol. Cuando el sol sale en la mañana, creo que ese es el espectáculo más precioso que podemos contemplar en un día, la salida del sol. Es el saludo de Dios en su gracia y en su misericordia, y no se lo reserva para su pueblo, sino para toda la humanidad. Pero cuán triste estaba el corazón del Padre, cuánto dolor había en el corazón del Padre,
que por 3 horas, mientras su hijo moría en la cruz del Calvario, quitó el sol de la humanidad entera. El Padre escondió el sol de la humanidad y yo creo que eso nos habla de lo que está pasando en el corazón de Dios, porque sabemos que Dios siente, piensa, ama, se enoja, le da ira, se indigna, pero sobre todo que Dios ama al Hijo con un amor impresionante. Este es mi Hijo amado en el cual me deleito. Y ahora su Hijo está deshaciéndose en dolor y la humanidad entera está trabajando para aumentar el dolor del Hijo. O sea, es algo supremamente terrible. El corazón del Padre se arruga y Él oculta el sol. Ahora dice el versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Bueno, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús en ese momento experimentó una sensación de desamparo del Padre, una sensación que jamás había experimentado. Y es el punto donde Él es más turbado, más que el dolor y el sufrimiento, el Hijo siente que el Padre lo deja, que el Padre lo abandona y no entiende por qué. Porque si bien, escuchen bien, si bien Jesús está cargando con nuestros pecados, los está cargando en la cruz del Calvario, Él no tiene conciencia de pecado. Tener conciencia de pecado es tener el conocimiento de lo malo que yo he hecho. Y Jesús no tiene conciencia de pecado, nunca la tuvo y nunca la tendrá. Jesús está cargando con la culpa de la humanidad, que es diferente, pero no se está convirtiendo en un pecador. Está cargando con el pecado de la humanidad, pero no está dejando de ser Él santo. Está asumiendo el castigo de Dios por el pecado, pero no se está convirtiendo en pecador. Entonces, en ese momento, cuando el pecado de los hombres cae sobre Jesús, el Padre se aparta y el Hijo siente el abandono del Padre, porque ha vivido todo el tiempo en comunión con Él. Todo el tiempo Jesús ha experimentado el gozo y la dicha de tener comunión con Dios, que es un estado de paz aún en medio del dolor y en medio de la tormenta, que es el estado al cual Dios nos llama en su palabra, que podemos tener paz en la tormenta, que podemos disfrutar de la comunión con Él. O como lo dice David en el Salmo 27. Miren lo que dice David en el Salmo número 27 acerca de lo importante que es tener esa comunión con el Padre sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Que si algo debemos cuidar es la presencia de Dios en nuestra vida. Si por algo nos debemos preocupar es saber que Dios está con nosotros, sin importar si nos está yendo bien o mal. Dice David en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si vemos por un momento la descripción de lo que está sucediendo, se juntaron contra él los malignos, los angustiadores y los enemigos. 3 grupos de personas, o sea, gente mala, gente que le gusta angustiar y sus propios enemigos. Y se juntaron y se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para comer sus carnes. Luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Y qué es lo que él pide cuando eso pasa? ¿Qué es lo que él pide? Miren que la oración de él
cuando se juntan los malignos, cuando se juntan los angustiadores, cuando un ejército acampa contra él, la oración de él no es, Señor, acaba con todos los malignos, Señor, destruye el ejército que viene contra mí. Dice el versículo 4, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué está diciendo ahí David? Que aunque le vaya re mal, si él está en la presencia de Dios, él puede tener paz. Él puede cantar alabanzas. Él puede sentirse seguro. Él puede sentirse confiado. Y sus enemigos nunca lo van a destruir porque no lo van a encontrar porque está escondido en la presencia de Dios. Entonces, hasta ahí el Señor Jesús está experimentando burla, vergüenza, maldición, dolor, humillación, castigo, pero Pedro nos está diciendo que él está encomendando su causa al que juzga justamente, o sea que él está ahí sufriendo con la esperanza y con la certeza de que el Padre tiene su mirada puesta en él, pero hay un momento en la cruz cuando él carga el pecado de la humanidad y cuando va a recibir el castigo por el pecado que es la muerte, ahí ese momento el Padre lo abandona, el Padre lo deja y él lo sienta y lo experimenta y no lo entiende. ¿Por qué me has desamparado? Comienzan las burlas, dice el versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Bueno, ¿qué sucede cuando Cristo muere? Dice, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Recuerden que ese era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era el velo que impedía que las personas llegaran a la presencia misma de Dios. Pero con la muerte de Jesús, quien en los otros evangelios registran que su última palabra fue consumado es, con la muerte de Jesús se consuma nuestra salvación. Cristo pagó con su cuerpo y con su sangre el precio que yo tenía que pagar para poder estar delante de Dios. Y siempre que oremos y siempre que tengamos conciencia de que estamos delante de Dios, debemos recordar que no estamos delante de Dios porque somos buenos. Estamos delante de Dios porque alguien pagó el precio. Cuando te arrodillas a orar, no pienses que Dios te recibe porque eres puro, porque no fornicas, porque eres cristiano, porque no le robas a nadie, porque ayunas, porque te sabes la Biblia. No, no es por eso que el Padre te oye. El Padre te oye porque Jesús pagó el precio para que te oyera, porque Jesús pagó con su sangre y con su cuerpo para que tú pudieses estar en la presencia de Dios. Y si David apreciaba tanto el privilegio de estar en la presencia de Dios, sin saber lo que costaría, sin saber el precio que habría que pagar, ¿cuánto más nosotros tenemos que apreciar la presencia de Dios? El privilegio de orar, hermano, a pesar de lo que somos. A veces te levantas en la mañana o a veces termina tu día y te das cuenta que no lo has hecho bien. Te das cuenta que el enojo te jugó una mala pasada. Te das cuenta que el estrés
te hizo caer y decir cosas que no debiste decir. Te das cuenta que se perdió el día completo y no redimiste bien el tiempo, que no pudiste buscar su rostro, que no pudiste hacer el bien, que no pudiste testificar. De pronto llega la noche y te das cuenta que, que no lo has hecho bien, que fracasaste como creyente, que no diste la talla y piensas que de repente Dios no te va a recibir y te cuesta de pronto trabajo ir a orar porque piensas que no lo has hecho bien. Allí estás engañado, porque aunque lo hagas bien, no es por eso que tienes acceso al Padre, no es por eso que tienes acceso a su presencia. Nadie es digno de estar en la presencia de Dios. Nadie es digno de presentarse delante de Dios. Es por Cristo, es por su sangre, es por su cruz, es por su sacrificio. Todo lo que Él sufrió es el precio que pagó para que nosotros hoy pudiésemos estar delante de Dios. Por eso la presencia de Dios es tan valiosa y tan sagrada, porque costó la muerte de el Hijo de Dios. Bueno, finalmente vamos a hablar ahora sí rápidamente de la sepultura y de la resurrección. Versículo 57 dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos a leer ahora la resurrección. Dice el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces sellaron una piedra, sellaron el sepulcro con una piedra y también pusieron una guardia dedicada exclusivamente a cuidar una tumba. El capítulo 28 narra la resurrección. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el día de reposo es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Así fue la resurrección. Un ángel descendió y removió la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros,
Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que eso fue lo que se enseñaba acerca de la resurrección, que simplemente fueron sus discípulos los que robaron el cuerpo y por eso el cuerpo desapareció. Bueno, vamos entonces a escuchar a Jesús resucitado para recordar la última palabra que Él nos dejó. Versículo 16 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. O sea, Jesús le dijo a las mujeres que allí se iban a encontrar, en Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí termina el Evangelio de Mateo con una comisión que hace que el Evangelio no termine, que el reino de Jesús no se detenga, que la obra de Cristo siga avanzando, y esa es la comisión para nosotros: id y haced discípulos. Hay algo bien interesante. En el versículo 18 Jesús pone como preámbulo de su comisión para nosotros, para la iglesia. El preámbulo es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él tiene toda autoridad sobre el universo. Toda autoridad sobre la tierra le es dada a Jesús. Cuando Él resucita, Él pagó el precio. Cuando Él resucita, Él ha vencido el infierno, Él ha vencido la muerte y Él ha vencido a todas las potestades. El Señor Jesucristo tiene el control absoluto de toda la creación. Es dueño entero del universo. Número uno, primeramente, porque lo creó. Número dos, porque Él venció a Satanás y Él es el dueño de todas las cosas. Yo quiero que vengas conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y recordemos lo que dice la escritura de este Jesús cuando dice: toda potestad me ha sido dada. Todo está bajo mi poder, todo está bajo mi autoridad. No hay nadie por encima de Jesús. Jesús es la suprema autoridad del universo y todo el universo debe someterse a su dominio. Dice Colosenses 1, 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos ahora al 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Ahora dice también Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad, sean de las tinieblas o de la luz. Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Si los demonios temblaban ante Él antes de su muerte y de su resurrección, en este momento los demonios no pueden resistir la presencia del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice
todo está bajo mi dominio y todo está bajo mi autoridad. Y ese es el fundamento de la Gran Comisión. Cuando usted sale a la calle a predicar el Evangelio, cuando usted abre su boca y predica el Evangelio, usted está haciendo lo que la autoridad suprema del universo le ha mandado a hacer. Por lo tanto, no debemos temer. Al predicar el Evangelio no debemos temer, no debemos dudar, no debemos titubear. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha sido dada a Cristo. Y nosotros cuando predicamos el Evangelio estamos en obediencia. Tenemos una cobertura de Él. Dice, por tanto, o sea, como toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es ir. ¿Qué significa ir? Es ir por el mundo. Ir no significa que usted tiene que convertirse en un misionero y irse para el África. No. Ir significa que a todo lugar donde usted vaya, vaya con el Evangelio de Cristo Jesús. Es un ir continuo. Vayan por el mundo haciendo discípulos. Vayan por el mundo haciendo discípulos. Bueno, ¿y cómo se hacen discípulos? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Los discípulos se hacen a través de la enseñanza. Los discípulos no se hacen simplemente porque yo oro y ya él es un discípulo. Los discípulos no se hacen con una oración de fe. Ah, fulanito recibió a Cristo y hizo la oración de fe. No, los discípulos se hacen en un proceso que implica una enseñanza continua de todo lo que Jesús ordenó en su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Os he mandado. ¿Qué significa mandar? Autoridad. No podemos estar enseñando a un Jesús que es como una lámpara de Aladino. Vente para Jesús para que tengas mejor vida. Acepta a Jesús en tu corazón. Aceptar a Jesús en tu corazón. No. Es sométete al señorío de Cristo. Jesucristo es Rey y es Señor. Y nosotros somos súbditos que nos rendimos a sus pies y buscamos a las personas para que se rindan a los pies de Jesús. Porque Él manda. Es decir, Él da una orden. Una orden. Y todas las enseñanzas de Jesús son mandamientos. Todas las enseñanzas de Jesús son órdenes. Porque Él es Rey, Él ordena. Y este es el Jesús que tiene que ser enseñado. Y esta es la gran comisión que tiene que ser cumplida por todos los creyentes. Todos y cada uno de nosotros tiene que hacer la gran comisión. Tiene que ir por la vida enseñándole a los hombres a obedecer lo que Jesús ha ordenado que se obedezca. Esa es la gran comisión. Enseñar que Jesús ha enseñado, que Jesús ha ordenado, que Jesús ha mandado, que Jesús es Señor. Es algo que tiene que ver no solamente con doctrina, sino con el señorío de Cristo. Si una persona no se somete a Cristo, es una persona rebelde. Es una persona que está próxima a la destrucción. Tenemos que conocer qué es lo que tenemos que enseñar, porque Cristo es Señor. No es un dulce viejito que está pidiendo que le hagan el favor de abrirle el corazón. No, Jesús no tiene que pedir permiso. Toda potestad le ha sido dada. Nosotros simplemente vamos enseñando lo que Él enseñó y haciendo discípulos que obedecen a Jesús y que reconocen que Él es Rey y que Él es Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor.